Amelia Earhart is on one of the final legs of her historic flight around the world when something goes terribly wrong. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy haremos un recuento de los casos más misteriosos y aterradores de personas que desaparecieron sin dejar rastro durante un largo periodo de tiempo. Who was D.B. Cooper? Did he survive? Número 30. Jamie Closs. En las primeras horas del 15 de octubre de 2018, la policía respondió a una llamada al 911 en casa de James y Denise Closs en Barron, Wisconsin. Dentro, descubrieron una escena horrible. La pareja había sido asesinada y su hija adolescente Jamie estaba desaparecida. Each day I wake up with a new, refreshed hope. Today is going to be the day. I can still feel she's going to come home. My heart tells me, yep, and I won't give that up. Durante 88 angustiosos días, las autoridades la buscaron, pero no pudieron dar con ninguna pista. Entonces, el 10 de enero del 2019, apareció misteriosamente en el bosque donde se encontró con una mujer de la zona que la llevó a la casa de un vecino. Los investigadores supieron más tarde que Jake Thomas Patterson había matado a sus padres esa noche y la había secuestrado para su propia satisfacción sexual. Fue detenido ese mismo día y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, más 40 años adicionales. Patterson was given 2 life sentences without parole for the murders, the maximum 40 years for Jamie's kidnapping, the judge calling him the embodiment of evil. Número 29. Monica y Michael Bennett. La última vez que alguien vio a los medios hermanos Monica y Michael Bennett fue el 21 de junio de 1989 en Brunswick, Georgia. Tenían la misma madre, pero con diferentes padres. El día que desaparecieron, el padre de Michael, Robert, lo recogió, al parecer para ayudarlo a hacer las maletas para su traslado a Alabama. Fue la última vez que los vieron. Cuando fue interrogado, Robert dio versiones contradictorias y afirmó en un momento dado que se había escapado de su apartamento y en otro que los había dejado en casa de su madre. A pesar de estas discrepancias, la policía clasificó a los hermanos como fugitivos y no llevó a cabo una investigación exhaustiva. No fue sino hasta la década de los 2000 cuando fueron reclasificados como desaparecidos en peligro y añadidos a la base de datos de personas desaparecidas del gobierno. Número 28. Johnny Gosch. El 5 de septiembre de 1982, repartidor de periódicos en West Des Moines, Iowa, desapareció durante su ruta matutina. At first, West Des Moines police treated the disappearance as an abduction and launched a big search that included several law enforcement agencies. Varios testigos declararon haberlo visto hablar con un misterioso hombre en un auto azul poco antes de que desapareciera, mientras que otro afirmó haber visto un auto plateado que se alejaba a toda velocidad cerca del lugar donde había quedado el vehículo de Gosch. Desde entonces, el caso ha recibido mucha publicidad, pero las autoridades no han avanzado en la determinación de quién se lo llevó o qué fue de él. En 1997, su madre, Noreen, afirmó que su hijo la había visitado brevemente con un hombre no identificado, pero se fue sin revelar a dónde iba. West Des Moines police officers said that Noreen had told similar stories before, only to recant them later. There were never any witnesses that verified her claim. La validez de esta afirmación sigue siendo dudosa y a pesar de otros avistamientos no confirmados, Gosch sigue oficialmente desaparecido. Número 27. Amy Lynn Bradley. En 1998, Amy Lynn Bradley acababa de graduarse de la universidad y se preparaba para empezar un nuevo trabajo cuando se unió a su familia en un crucero de celebración por el Caribe a Curazao. Alrededor de las 6 de la mañana del 24 de marzo, su padre descubrió que había desaparecido del balcón donde se había quedado dormida. But Amy is not on deck. All of her belongings are still in the room. Yet after searching the ship for more than an hour, Amy is nowhere to be found. Todos los esfuerzos por encontrarla en el crucero resultaron inútiles, ya que la tripulación retrasó el anuncio de su desaparición hasta después de que la mayoría de los pasajeros habían desembarcado. A lo largo de los años han surgido diversas teorías, como que fue secuestrada y víctima de trata de personas, que cayó por la borda y se ahogó, o que se quitó la vida. También ha habido posibles avistamientos de Bradley en Curazao, pero ninguno ha llevado a reunirla con su familia. We just can't give up looking. We just gotta do what we have to do. As long as it takes. Número 26. Ronald Taman.
Ronald Taman, un estudiante de segundo año de 19 años de la Universidad de Miami, en Ohio, desapareció misteriosamente la noche del 19 de abril de 1953. Walked out of his dorm room around, I think, 8 p.m. and was never seen again. In an open textbook, the radio was still playing. All of his personal effects, including his wallet and car keys, were still in the room. La última persona que lo vio fue el encargado de su residencia, que le dio sábanas nuevas alrededor de las 8 de la noche después de que alguien pusiera un pez en su cama como broma. A las 10:30, cuando su compañero de cuarto regresó, Taman había desaparecido, dejando atrás su abrigo, la cartera y las llaves del auto. Aunque denunció la desaparición al día siguiente, las autoridades escolares tardaron varios días en tomar medidas. Una mujer de un pueblo cercano afirmó que esa noche un hombre desorientado y sucio parecido a Taman tocó su puerta y le preguntó por una dirección. She didn't alert police until she saw Taman's picture in a local newspaper and the story about his disappearance. Esto, junto con otros avistamientos de los que se ha informado, aún no han ayudado a las autoridades a saber qué le ocurrió a Ronald. Número 25. Tara Calico. El 15 de junio de 1989, una mujer encontró una fotografía Polaroid en una tienda de Florida. The nationwide frenzy brings a second family into the spotlight. The mothers of Mike and Tara were strangers only a week ago. Now they're brought together in a common cause, a national effort to find their missing children. La imagen mostraba a una mujer joven y a un niño, ambos atados y amordazados, aparentemente en la parte trasera de una camioneta. Muchos creyeron que era Tara Calico, que había desaparecido casi un año antes durante su paseo rutinario en bicicleta cerca de su casa en Belén, Nuevo México. Ni ella ni su bicicleta fueron encontradas, y las autoridades solo recuperaron trozos de su Walkman Sony y una cinta de cassette. Scotland Yard identificó a la mujer de la foto como Calico, pero el análisis del FBI no fue concluyente. Su paradero sigue siendo un misterio, pero en 2023, la oficina del sheriff del condado de Valencia anunció nuevas pistas sobre el caso. Right now, a team is working to go through 3 decades worth of police files. In order to sign off on charges, they have to rule out the laundry list of suspects who were named over the years. There's no hard timeline on when or if charges will be filed. Número 24. Timothy Pitson. El 11 de mayo de 2011, James Pitson dejó a su hijo Timothy en la escuela, pero cuando regresó más tarde ese día descubrió que había desaparecido. I pulled up and I got out. His teacher goes, "What are you doing here, Mr. Pitson?" I'm like, "Here to pick Timothy up." "Oh, he left at 8:15 this morning." Poco después de las 8 de la mañana, la madre de Timothy, Amy Fry Pitson, lo había recogido y se lo había llevado de viaje a parques de atracciones, complejos turísticos y zoológicos. Fue visto por última vez 2 días después en una grabación de seguridad. El 14 de mayo se descubrió el cadáver de Amy en la habitación de un motel. Se había quitado la vida y había dejado una nota en la que decía que Timothy estaba a salvo, pero que nunca lo encontrarían. Fiel a estas palabras, no ha aparecido rastro alguno de él. En el 2019, la esperanza resurgió brevemente cuando un adolescente de Kentucky afirmó ser Timothy, pero lamentablemente resultó ser un engaño. What did the false hope he created do to you? It destroyed me for a week or two. Very unhappy. Very destructive. Número 23. Brian Schaffer. Brian Schaffer, estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio, salió con unos amigos para celebrar el comienzo de las vacaciones de primavera en el 2006. A medida que avanzaba la noche, Schaffer se separó del grupo y sus amigos supusieron que había ido a casa sin avisarles. The following day, his girlfriend was getting concerned because she was unable to reach Brian. Pero cuando no apareció en los días siguientes y perdió un vuelo que tenía previsto desde hacía tiempo, se denunció su desaparición. Las grabaciones de seguridad de la entrada del bar captaron a Schaffer interactuando brevemente con 2 mujeres, pero no mostraba indicios de que se hubiera ido. La única salida posible era a través de una zona en obras, por lo que le habría resultado difícil caminar, sobre todo si estaba ebrio. Esta extraña serie de acontecimientos ha planteado varias preguntas sobre su destino que las autoridades no han podido resolver. The people closest to Brian still hope that one day they'll learn the truth. Número 22. Asha Degree. Después de acostar a su hija Asha el 13 de febrero de 2000, Harold e Willa Degree se despertaron a la mañana siguiente y no la encontraron. Investigators at the time had reason to believe that she took some items with her out of the house and that she left the house and walked south on Highway 18 toward the city of Shelby.
No había signos de entrada forzada y el hermano de Asha, O'Brien, estaba dormido en su propia cama. Extrañamente parecía que había hecho la maleta y simplemente había salido de la casa. Hacia las 4 de la madrugada, varios automovilistas la vieron caminando sola por la carretera y cuando uno de ellos se le acercó, huyó hacia el bosque, donde nunca más se le volvió a ver. Meses después se encontró el bolso de Asha en una obra, con objetos que no le pertenecían. Durante años, el caso no arrojó pistas significativas, hasta que en septiembre de 2024, las autoridades clasificaron su desaparición como homicidio y nombraron a 2 sospechosos. It's important here we know that no one has been charged. Investigators took DNA from Roy and Connie Deadman. They also took a green car and several other items, including a camera, computers, and phones. Número 21. Los niños de Beaumont. Este sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes en la historia de Australia. El 26 de enero de 1966, 3 hermanos, Jane, Orna y Grant Beaumont, salieron juntos de su casa en Adelaide para visitar la cercana playa de Glenelg. Nancy Beaumont thought her 3 children would be home by 1 o'clock. Increasingly panicked, she waited as bus after bus returned from the beach without them. Algunos testigos dijeron haberlos visto jugando con un hombre alto, delgado y bronceado y luego haberse ido con él. Cuando los niños no regresaron a casa esa tarde, sus alarmados padres se pusieron en contacto con las autoridades, pero a pesar de las numerosas búsquedas en la playa y alrededores, nunca se encontró rastro alguno de los niños. A lo largo de las décadas ha habido innumerables sospechosos y teorías en torno a su desaparición, pero ninguna ha dado respuestas concretas. Lamentablemente, ambos padres fallecieron sin saber el destino de sus 3 hijos. You know, the family have suffered considerably for a long time without any answers. Número 20. Ryan Chambers. This is a picture of Ryan Chambers missing from Rishikesh, India. Since August 2005. En junio de 2005, Ryan Chambers emprendió un viaje espiritual a la India con su amigo John Booker. Sin embargo, al cabo de un tiempo, esta se dio cuenta de que Chambers no dormía mucho y empezaba a actuar de forma extraña. Entonces, a primera hora de la mañana del 24 de agosto, el joven australiano de 21 años salió de su ashram sin más ropa que unos pantalones cortos. Dejó todas sus pertenencias y una inquietante nota que decía: si no estoy, no te preocupes. No estoy muerto, estoy liberando mentes, pero primero tengo que liberar la mía. Nadie lo ha visto ni sabido nada de él desde entonces. Se inició una búsqueda exhaustiva, pero después de no encontrar nada durante años, fue declarado legalmente muerto en 2023. Número 19. El trío desaparecido de Fort Worth. Rachel Treleasa, Renee Wilson y Julie Ann Mosley estaban de compras navideñas en el centro comercial Seminary South de Fort Worth, Texas, cuando desaparecieron. Las chicas no regresaron a sus respectivos hogares, lo que llevó a sus familias a realizar una búsqueda. Something's happened to him. I know it. Encontraron el auto de Treleasa en el estacionamiento con varios regalos, lo que indicaba que las chicas habían vuelto al vehículo en algún momento, pero el trío no aparecía por ninguna parte. Más tarde, el esposo de Treleasa recibió una carta presuntamente escrita por ella en la que decía que se había ido a Houston a escaparse y que volverían en una semana, pero nunca aparecieron y siguen desaparecidas. Desde entonces, las familias han puesto en duda la autenticidad de la carta. My goal is I would love closure before my mother dies. Because just like in 1974, you haven't given up hope, though. No, Número 18. Brandon Swanson. El 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, de Minnesota, volvió a casa en auto después de una noche de fiesta. Tras caer en una zanja, el estudiante de 19 años llamó a sus padres y les pidió que lo recogieran. Ellos permanecieron al teléfono con él durante los 47 minutos siguientes, pero no pudieron encontrarlo en el lugar donde supuestamente estaba. He said he was fine, that he was not injured. And, in fact, when we did find his vehicle, there was no damage to it. Durante la llamada le pidió a su padre que se reuniera con él en un bar local, pero poco después dijo una grosería y se quedó callado. Los investigadores descubrieron que el joven se encontraba en realidad a unos 40 kilómetros donde creía estar. Se piensa que cayó al río Yellow Medicine y se ahogó. De ahí la repentina maldición. Número 17. Bobby Dunbar. Dunbar desapareció en un viaje familiar de pesca el 23 de agosto de 1912. Speculation was that he was taken. They assumed he was kidnapped.
Las autoridades encontraron a un niño que coincidía con su descripción con un hombre llamado William Walters, quien insistió en que el chico se llamaba en realidad Bruce Anderson, lo que fue corroborado por su madre Julia, quien afirmó que le había permitido a su hijo ir de excursión con él. El caso llegó a juicio y Anderson fue finalmente entregado a los Dunbar, con quienes vivió el resto de su vida. Como no podía pagarle un abogado, Julia perdió el caso y vio manchada su reputación en los medios de comunicación. Sin embargo, pruebas posteriores de ADN demostraron que el niño de hecho no era Dunbar, lo que le dio más credibilidad a la historia de Julia. Número 16. Margaret Fox. En 1974, Margaret Fox anunció sus servicios como niñera y atrajo la atención de un tal John Marshall. Este se puso en contacto con ella y le dijo que se reuniera con él en Mount Holly, Nueva Jersey. La joven viajó hasta ahí en autobús y nunca la volvieron a ver. Inmediatamente contactaron con las autoridades que localizaron el número de Marshall en el teléfono público de un supermercado, lo que levantó sospechas. La familia Fox también recibió una llamada telefónica de un desconocido que les exigía $10,000 por el regreso de su hija. Desgraciadamente no pudo rastrearse y el hombre nunca fue identificado. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, el caso acabó desvaneciéndose, sin que nadie encontrara a Fox ni averiguara la identidad de Marshall desde entonces. There's a likelihood that Margaret may be deceased. It is our mission that if this is the case, Margaret receives a proper burial. Número 15. George Mallory y Andrew Irvine. La historia de George Mallory y Andrew Irvine capta el horror del alpinismo y el infinito encanto del Everest. Ambos participaron en la fallida expedición británica al Everest en 1924, con la esperanza de ser los primeros en alcanzar la cima. Fueron vistos por última vez a unos 250 metros de la cima, pero desaparecieron enseguida. Fueron dados por muertos y llorados públicamente como héroes británicos. Su paradero siguió siendo un misterio durante los 75 años siguientes, hasta que la expedición de investigación Mallory e Irvine localizó el cadáver conservado de Mallory en 1999. I heard out of my radio, which was in my down suit, I just heard hobnail boot. Quickly unzipped it and said, "What?" Lo encontraron con una herida punzante en la frente, lo que sugiere que se había caído y golpeado accidentalmente con su pico para alpinismo. This guy was a really talented climber. It took a great degree of skill and confidence to go with that limited amount of gear to that distance. No fue sino hasta el 2024 que se encontraron restos parciales del cuerpo de Irvine. Número 14. Marjorie West. Conocida como el gran misterio de desaparición sin resolver por The Guardian, la historia de Marjorie West es fascinante. Estaba en un picnic con su familia el 8 de mayo de 1938 cuando desapareció. Se dice que Dorothea, la hermana de West, la descuidó, pero a su regreso la niña había desaparecido. Se emprendió una búsqueda masiva en la que participaron miles de personas, pero resultó inútil. El entonces comisario de policía P.W. Foote creyó que había estado jugando al escondite cuando se perdió. Sin embargo, más tarde un hombre llamado Harold Beck escribió un libro en el que afirmaba que West había sido secuestrada y crecido con sus captores como Sylvia Landon. Beck afirmó que Landon confesó ser West, pero falleció en el 2009. Número 13. Frederick Valentich. El piloto australiano Frederick Valentich era un estudiante del cuerpo de entrenamiento aéreo de su país. En la noche del 21 de octubre de 1978, sobrevolaba el estrecho de Bass, que separa Australia continental de Tasmania. Durante el vuelo se puso en contacto con el servicio de vuelo de Melbourne para informar sobre un avión no identificado que lo seguía. Delta Sierra Juliet, there seems to be a large aircraft below 5,000. La nave tenía luces brillantes y parecía estar planeando encima de él. Justo después de decirle al servicio de vuelo que no era un avión, se oyó un fuerte ruido por la radio. Valentich se perdió y su avión nunca fue recuperado. Flying a single-engine aeroplane over water, lost communication in such strange circumstances. I put an alert phase on the airplane. Los ufólogos creen que el piloto fue abducido por un ovni, mientras que otros sostienen que volaba al revés sin saberlo y vio su propio reflejo en el agua antes de estrellarse. Número 12. Evelyn Hartley. La adolescente Evelyn Hartley recibió el encargo de cuidar a la hija de Viggo Rasmussen, uno de los colegas de sus padres. Llegó a la casa como estaba previsto, pero como no se reportó esa misma noche, su padre Richard le hizo una llamada. No obtuvo respuesta, así que fue a la casa de los Rasmussen. Se encontró con un panorama salvaje, ya que había objetos tirados por todas partes y los muebles estaban movidos.
También había signos de robo, como una mosquitera arrancada, marcas de palanca, huellas de pisadas y sangre. El bebé estaba ileso en el piso de arriba, pero no había rastro de Hartley. Un testigo declaró haber visto a 2 hombres que se alejaban en auto con una chica, lo que dio más credibilidad a la teoría de que había sido secuestrada en un robo. Número 11. Hue Jiankui. En noviembre de 2018, este biofísico chino saltó a los titulares de todo el mundo al anunciar que había creado los primeros bebés humanos modificados genéticamente. I understand my work will be controversial, but I believe family need this technology. Su afirmación fue recibida con una condena generalizada, debido a los graves problemas éticos del experimento. Su investigación fue suspendida, fue despedido de SUSTEC y entonces desapareció. He was last seen at the Human Genome Editing Conference in Hong Kong on Wednesday. The South China Morning Post reports that the researcher's employer is dismissing claims he was detained. En diciembre se informó que había sido secuestrado en un departamento bajo vigilancia. Un año después fue condenado a 3 años de prisión. Fue liberado en abril de 2022 y ahora trabaja en terapia génica para enfermedades genéticas raras. It's game over for He Jiankui, who thought he could tweak life and get away with it. Número 10. Los Souther. En la víspera de Navidad de 1945 hubo un devastador incendio en el hogar de los Souther. Los padres y 4 de sus 9 hijos escaparon, pero los otros 5 no tuvieron tanta suerte. La teoría fácil es que los niños murieron en el incendio, pero la historia tiene muchos giros que dejan algunas dudas. Nunca se encontraron restos de los cadáveres. Además, el patriarca George Souther hablaba mal de su Italia natal, entonces fascista, lo que dio pie a la teoría de que la mafia siciliana había quemado la casa y secuestrado a los niños. Años más tarde, los Souther recibieron por correo la foto de un hombre mayor, que supuestamente era Louis ya crecido. Coincidieron que el hombre se parecía a su hijo, y ambos se aferraron a esa esperanza hasta la muerte. Número 9. Lauren Spirer. En 2011, Lauren Spirer, de 20 años, asistía a la Universidad de Indiana y estudiaba mercadeo textil. La noche del 2 de junio de 2011, salió con unos amigos al bar deportivo Kilroy's de Bloomington. Salió del bar alrededor de las 2:30 y fue vista por última vez saliendo del departamento de un amigo a las 4:30. Hoy en día sigue desaparecida. The latest images come from a security camera, according to the authorities. Here's one of them, which police say shows Lauren just hours before she disappeared. Se han barajado varias teorías, entre estas, un secuestro y una sobredosis mortal, ya que Spirer había consumido alcohol y drogas. One theory is that Lauren was kidnapped by a biker gang after collapsing in the street on the way to her apartment. A pesar de las miles de pistas y de los intentos de la policía para relacionar su desaparición con otros delitos en la zona, Lauren Spirer sigue con un paradero desconocido. I really just would like to hear this is where you can find your daughter. It's the not knowing what happened to her, where she might be, or, it's unbearable. Número 8. Lars Mittank. Una de las historias más extrañas y espeluznantes relacionadas con una desaparición es la del alemán de 28 años Lars Mittank. En junio del 2014 estaba de vacaciones en el balneario Golden Sands de Bulgaria con unos amigos. Cuando llegó la hora de partir, él se quedó en el país debido a una rotura de tímpano que le impedía volar. Se alojó solo en el hotel Color Varna, donde empezó a comportarse de forma paranoica. Incluso llamó a su madre y le dijo que 4 hombres querían deshacerse de él. La última vez que alguien lo vio, estaba corriendo asustado por el aeropuerto de Varna, saltó una valla y huyó hacia los bosques cercanos. No se le ha vuelto a ver desde entonces. Se desconoce el origen de su miedo y su paradero actual. Número 7. Maura Murray. El 9 de febrero de 2004, estudiante de enfermería de la Universidad de Massachusetts, Amherst, les envió un correo electrónico a sus profesores en el que decía que alguien en su familia había fallecido. It is a real mystery. 1 minute she's here, 1 minute she's not, and there's just so many theories. Sus padres ya han aclarado que no hubo ninguna muerte. Buscó hoteles en Vermont, cargó su auto con ropa y artículos de aseo y empaquetó sus pertenencias en cajas. Después de salir del campus, compró alcohol y sacó $280 de un cajero automático. Estrelló su vehículo alrededor de las 7 de la tarde y cuando la policía llegó a las 7:45, ella ya no estaba. There was no injury, so they searched on foot and in vehicles. Basically what they were looking for was a person walking or B, footprints in the snow. They found none.
El agente que acudió al lugar de los hechos encontró algunos objetos sospechosos en el auto, como indicaciones para llegar a Vermont y formularios en blanco para informar del accidente. De Murray no había ni ha habido ningún rastro. All I have left is the public, because I'm not getting any help anywhere else. I'm asking for help for my daughter. Número 6. Los tres de Springfield. Este caso de personas desaparecidas en el que se esfumaron Cheryl Levitt, Stacy McCall y Susie Streeter lleva sin resolverse desde 1992. La historia comienza en la casa de Levitt en Springfield, Missouri, donde las mujeres pasaron la noche después de asistir a la fiesta de graduación de la escuela. The girls leave the party just after 2 a.m. Cops believe Stacy and Susie walked through the front door of Cheryl's house on Delmar Street about 15 minutes later. That's where the mystery begins. Cuando un amigo llegó a la casa la mañana siguiente, las tres habían desaparecido a pesar de que sus autos estaban afuera. Authorities say there was no sign of a struggle. In fact, the front door was unlocked, the TV was on, their clothes were still there, their purses and personal items untouched. La amiga vio una luz del porche rota y al parecer recibió una llamada obscena mientras estaba ahí. El perro de Levitt también estaba visiblemente agitado. Cuando la madre de McCall llegó más tarde para investigar, encontró un mensaje extraño en el contestador automático, pero alguien lo borró accidentalmente. It was a brief call and the person didn't identify themselves. It was a male voice that made sexual innuendos, and she hung up and immediately received a second call with also making sexual overtones. Por desgracia, la escena del crimen estaba tan contaminada que impidió que se hiciera una investigación adecuada. But until then, these families will continue to live one day at a time, hoping for the best, but knowing the worst could be just around the corner. Número 5. Rebecca Coriam. Cuando esta británica de 24 años desapareció la mañana del 21 de marzo de 2011, trabajaba en el crucero Disney Wonder. The ship set sail from Los Angeles on Sunday, March the 22nd for the Mexican Riviera. The alarm was raised last Tuesday when she failed to turn up for her shift. The following day, the vessel docked in Puerto Vallarta, and the Mexican Navy and U.S. Coast Guard were deployed to search the seas. La última vez que se vio a Coriam en una grabación de vigilancia fue hablando con alguien por uno de los teléfonos internos del barco a las 5:45 de la mañana. Llevaba ropa extra grande y parecía visiblemente angustiada. Colgó y se fue y no se le volvió a ver. Los investigadores creen que cayó por la borda, pero la forma en que lo hizo sigue siendo un misterio. Algunos creen que saltó, otros que fue empujada por una ola rebelde, y sus padres creen que fue arrojada al océano. Very little information comes back to us as to what the investigations found out. And that's the frustrating side that we face really, and that's partially because of the problems of where the ship was registered. La investigación oficial ha recibido muchas críticas e incluso se ha acusado a Disney Wonder de encubrir la desaparición. Número 4. Seth Quinn. It's a loss without closure, with plenty of clues, but no resolution. El 2 de enero del 2000, Seth Quinn, de 18 años, se reunió con su amigo Robert Owens, pero cuando recibió una notificación en su dispositivo, se puso frenético y al parecer huyó a toda velocidad en su auto. 2 días después, tras ser atendido en el hospital por heridas, habló al trabajo para anunciar que Quinn estaba enfermo. It's very complex, as you've reported on. Mr. Owens was a person of interest in the Quinn disappearance from 2000, and those kind of things do make the case, it does make the case much more complicated. El 6 de enero, el auto de Quinn fue encontrado abandonado con extraños dibujos de labial en el parabrisas trasero y un cachorro vivo adentro. His mother has some hope he could have been kidnapped and is still alive. En julio de 2017, Owens fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Quinn, pero finalmente se declaró culpable de ser cómplice después del hecho. También cumple cadena perpetua por acabar con la vida de Christy Shawn, de Food Network, y su esposo J.T. Codd en el 2015. We're able to bring Jason Owens to justice. He's removed from society. He's going to die in the custody of the state of North Carolina. En cuanto a Quinn, sus restos aún no han sido encontrados. Número 3. Harold Holt.
En diciembre de 1967, Harold Holt ocupaba el cargo como 17º primer ministro de Australia. Era un ávido amante de las actividades al aire libre, pero tenía casi 60 años y su médico recientemente le había desaconsejado nadar. La tarde del 17 de diciembre de 1967 fue a nadar a la playa australiana Cheviot, a pesar de las aguas agitadas. Rápidamente fue arrastrado mar adentro y se emprendió una búsqueda masiva en la zona para encontrarlo. Rescuers trundled their way to the search scene from surrounding communities. Police and military divers deployed to Cheviot Beach by helicopter. Crowds silently lined the roadway. A pesar de los esfuerzos del país, nadie pudo encontrar rastro alguno de Holt. Nunca se inició una investigación gubernamental debido a los deseos de la familia. Este detalle, entre otros factores, ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas. In Washington, where Secret Service men keep the president under strict surveillance, there was surprise that a prime minister could be allowed to swim without being closely watched. A pesar de las innumerables afirmaciones contradictorias, la sentencia oficial sigue siendo que Holt murió trágicamente ahogado. He had been claimed by the sea he knew and loved. Número 2. D.B. Cooper. La historia de D.B. Cooper es uno de los misterios sin resolver más famosos de todos los tiempos. Una historia que implica un robo aéreo, una fuga cinematográfica y un desenlace ambiguo. The identity of D.B. Cooper has been a mystery since November 24th, 1971, when a man calling himself Dan Cooper hijacked and threatened to blow up a passenger jet flying from Portland to Seattle. Cooper es el seudónimo de un hombre que secuestró un Boeing 727 en 1971 y pidió $200,000 de rescate. Tras conseguir el dinero, abrió la puerta en pleno vuelo y saltó a la fría y oscura noche para no volver a ser visto. Police believe he left the 727 in the flatlands of Oregon or Washington, but they are still looking in 4 states. Even around the airport. El único rastro de Cooper sigue siendo un pequeño fajo de billetes de rescate que se recuperó en 1980. The portion of ransom money a family discovered buried in sand while camping along a sandbar, Tina Bar, in the Columbia River in 1980. El resto del dinero y el propio D.B. siguen desaparecidos. Muchos agentes del FBI afirman que es probable que muriera en el salto, pero de nuevo podrían estar intentando guardar las apariencias. While probability now points to D.B. Cooper's death, without hard evidence, many people today still believe that he survived. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Amelia Earhart. Si hay una historia sin resolver más popular que la de D.B. Cooper, es la de Amelia Earhart, una popular y reconocida aviadora y la primera mujer que sobrevoló el Atlántico en solitario. The magnificent thing about Amelia is that in the eyes of the world, she never died. Her fear never witnessed, her failure never recorded. En 1937, ella y el navegante Fred Noonan intentaron circunnavegar el globo. Sin embargo, desaparecieron sobre el Pacífico, cerca de Hawái, y nunca más se supo de ellos. This grainy film records the last time Amelia Earhart and Fred Noonan are ever seen alive. Se han propuesto innumerables teorías sobre su destino final, pero nunca se ha llegado a una conclusión. Not a trace of wreckage was found floating. There was no mayday call. There was no distress call. For 70 years, investigators have been trying to solve the Earhart enigma. Lo más probable es que Earhart y Noonan se quedaran sin combustible y se estrellaran en el Pacífico mientras buscaban desesperadamente la isla Howland. Es una respuesta aburrida, pero así son las más realistas. ¿Cuál de estos casos de desaparición te gustaría ver resuelto en un futuro próximo? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.